Amigos, muy buenos días, tardes o noches. Estamos en este momento con una personalidad de la historia y de la escritura. El señor Alejandro Rosas, que efectivamente es historiador y es escritor, y ustedes lo han seguramente visto en el programa Conspiradores, que por ADN 40 se transmite todos los domingos por la noche. Señor, muy bienvenido. Esta es su casa. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Gusto. Encantado. Alejandro, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos a fondo quién era Hernán Cortés? Porque tenemos efectivamente muchos mitos, pero también es visto como un hombre agresivo, por muchos odiado. ¿Por qué es importante conocerlo? Yo creo que para que nos podamos quitar de una vez el peso de la historia. Es decir, estamos cumpliendo 500 años del proceso de conquista y nos sigue pesando. Tú lo ves en redes sociales. Sí. Tú hablas de, no, pues Cortés me parece que fue un buen personaje. No, maldito traidor. O el odio a los españoles. El odio a los españoles. Imagínate a qué grado se desató durante tanto tiempo el odio a los españoles, que los restos de Hernán Cortés tuvieron que ser escondidos en la propia iglesia donde fueron sepultados por enésima vez en la Ciudad de México. Los restos de Cortés están en el templo del Hospital de Jesús en Pino Suárez. Bueno, de ahí tuvieron que moverlos un par de veces porque la gente cuando se enojaba es culpa de los españoles. Entonces querían ir a sacar los huesos y llevarlos al quemadero de San Lázaro y desaparecerlos. Entonces imagínate, al final nosotros venimos, ya no olvidemos de que si Cortés, de esa fusión de dos grandes civilizaciones, de dos grandes culturas, que era la española y que era la prehispánica, con un dominio en mayor medida de los aztecas, ¿no? O de los mexicas. Siempre hay un mito y una historia en donde un puñado de españoles acabaron con una gran civilización, pero de repente se nos olvida que también ese puñado de españoles fueron apoyados y ayudados por otras tribus que vivían alrededor de la Gran Tenochtitlan y que esta población de la Gran Tenochtitlan, esta cultura, había sojuzgado y había sometido a toda esta gente. Y entonces, claro, no es que fueron 20 que vinieron y acabaron con miles, fue otra situación. Alianzas. Situación política del momento. Pero yo creo que tú lo dices perfectamente. Hay que ponernos en el contexto, porque generalmente, ¿qué nos enseña la historia oficial? Exacto, que llegaron y entonces con sus cañones... En las tres carabelas. Desde Colón en 1492. Pero aquí llegan, se supone que con los cañones y los caballos impresionaron a todos los pueblos indígenas que creyeron que eran dioses y por eso derrotaron a los indígenas. Y no es cierto. Ciertamente Cortés llega en 1519, pero imagínense, cuando entra a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, lo hace con 300 españoles. Es decir, ¿tú crees que 300 españoles hubiera sido posible derrotar a los 100,000 No. que vivían en Tenochtitlán? Bueno, eran 300 españoles y traía como 3,000 aliados indígenas. 3,300. ¿Crees que hubiera sido posible derrotar a un pueblo guerrero como los aztecas? No. Entonces, evidentemente, lo que entiende Cortés en ese momento es lo que decías, Pedro. En un momento determinado hay varios pueblos, sobre todo los tlaxcaltecas, que son acérrimos enemigos de los aztecas y prefieren hacer alianza con los españoles para derrotar a los aztecas antes que aliarse con los aztecas para derrotar a los españoles. Hay que pensar esto, México, como lo conocemos hoy, no existía. Era el imperio azteca, era la nación tlaxcalteca, eran los cepualtecas, alguna toya, quedaba lo menos de los mayas, pero esas en el centro eran básicamente esas. Entonces no había posibilidad de que Cortés sobreviviera si no se alía con los tlaxcaltecas para empezar. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle click. Va a ver todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos allí!